Buenas tardes, La Habana. Buenas tardes, buenas noches, Europa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los cubanos de la diáspora y el exilio en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Esto es Radio Cuba Libre, transmitiendo 24/7 para ustedes, compatriotas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Bienvenidos. Bienvenidos a las personas que están por aquí por el Space, a todos los amigos y amigas. Bienvenidos, buenas noches. Con gusto y con mucho placer les comentamos que seguimos en la continuación de los programas analizando el libro Democratización en Cuba, manual conciso, escrito por el doctor Julio M. Schilling, politólogo y escritor cubano, que tenemos el gusto de contar hoy por tercera vez en nuestro programa. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Un placer estar con ustedes, Carlos, con todos los que están compartiendo este espacio y todos los que nos están escuchando a través de la isla de Cuba y todo el globo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los compatriotas desde Cuba, especialmente siempre a ustedes, por gastarse los megas, por el esfuerzo. Y hoy en día ya se puede decir que el riesgo que supone simple y llanamente escuchar desde un terminal, ¿no?, conectados a internet, cualquier tipo de mensaje de libertad. Para mí es un gesto que significa mucho, que nos llena de esperanza a muchos de los que estamos aquí, a sus hermanos, al equipo de Radio Cuba Libre, que nos da de verdad toda la fuerza necesaria todos los días para decir, coño, un día menos para ustedes, un día menos para nosotros, un día menos para ustedes, un día menos para nosotros. Aún así, las cosas están extremadamente complicadas dentro del país, la verdad es la que es. Aún así, el aparato represivo sigue siendo bestial. De hecho, anda como un perro rabioso, literalmente, pero un perro no en el buen sentido del animal cariñoso que todos conocemos y leal, sino en el sentido más despectivo del término. Andan como perros rabiosos en cuanto al nivel de represión, en cuanto al nivel de abuso. Ya la miseria, no sé en qué momento nosotros tocamos el fondo de la miseria y la miseria humana. Yo creo que hace años, de hecho, pero hacerlo tan visible, ya no se esconde, ya no se maquilla, ya no se pone ropa bonita desde fuera, no, ya se ve, se palpa en el ambiente. Y en la pregunta de hasta cuándo es lo que tratamos de aportar aquí, no solo el hasta cuándo, sino también el por qué y el futuro. El por qué y el futuro. ¿Por qué es necesario y cuál es nuestro futuro? ¿Cómo debemos o pensamos algunos que deberíamos de tener claro algunos puntos? Algunos, para poder comenzar o enfocar correctamente ese futuro. De eso se trata, entre otras cosas, este tipo de conversaciones con el doctor, con Lucía, con las personas que van pasando por aquí. Y nada, sin dilatarnos mucho, doctor, pensaba empezar con el tema de las empresas extranjeras y las propiedades confiscadas o traficadas. Con intención de llegar a la deuda, pero como le decía antes, si no nos da tiempo y andamos justo de tiempo, la deuda quisiera hacer un programa concreto para ella, o sea que creo que podemos partir y tenemos tema que tocar, dado una vez más esta cantaleta por parte del régimen de apertura a la inversión extranjera, que es, yo creo que, no sé, será la 20 vez que hacen un proyecto nuevo de apertura a la inversión extranjera. Y me parece apropiado la realidad con los puntos del libro en este caso. Adelante, doctor. Con mucho gusto. Y Carlos, mira, el tema de las propiedades confiscadas yo te diría que es el preludio al tema de las empresas cómplices y los pasos que tomar. Si bien es cierto, indiscutible, que el daño del castrocomunismo es profundo, o sea, va mucho más allá de un daño económico, es un daño moral, antropológico. La solución no puede ser nada menos. La tentación está en buscar la vía más eficiente. ¿Y lo más eficiente qué sería? Bueno, que cambiemos alguien, que movamos una silla, eso sería lo más eficiente, pero no es la solución, ni lo correcto, ni lo duradero. Entonces, no se puede esquivar ni temer a procesos que a principios, tal vez a primera instancia, promete ser engorroso o parece ser complicado de entrar, pero es completamente necesario para rescatar
antropológicamente a Cuba, hay que entender de que no se puede pasar por alto determinados procesos necesarios. Hemos hablado de algunos de ellos en otras ocasiones, pero el saqueo de la propiedad que la dictadura comunista en Cuba llevó a cabo es épica, y eso no se puede ignorar. Y hay que entender de que hay una clara diferencia entre la nacionalización de industrias, una propiedad que esté en el medio de un terreno donde se piensa construir una carretera. Bueno, en sociedades libres donde existe un Estado de Derecho hay procesos para lidiar con este tipo de cosas, procesos legales por medio de instituciones, donde el que va a ser impactado pues tiene recursos legales y se le da una indemnización. O sea, hay una forma de hacer las cosas. Eso no ocurrió en Cuba. Y hay que entender de que no podemos saltar, por eso dije que esto es el preludio a lo de las empresas cómplices extranjeras. No podemos, digamos, tener colmillos afinados y energéticos contra empresas extranjeras cómplices si ignoramos el drama doméstico. O sea, en Cuba, para dar un ejemplo, había más de 255,000 empresas consistiendo de granjas, fábricas, comercios, bodegas, más de 255,000. En viviendas, más de 1.8 millones de viviendas que fueron confiscadas. Entonces, esto no se puede pasar debajo del tapete, y el problema no es tan grande como muchos lo perciben. Empezamos por la parte más fácil. Empresas donde se hicieron cargos, donde están traficando en empresas robadas, en las empresas extranjeras. Bueno, eso es, o sea, muy fácil. Empresas que estaban de una forma u otra, que pertenecían a otros dueños, ahí no hay nada que hacer. Propiedades, viviendas que está viviendo la alta élite del castrocomunismo, que todo fue robado, absolutamente todo. Nadie ahí se ganó el derecho a tener una vivienda que está en el poder, porque todo fue basándose en el sistema que expropiaron del pueblo de Cuba. De modo de que ahí la cuestión es fácil. Ahora, ¿qué se hace con esos otros negocios, con esos otros, muchos de ellos que ya no existen, ¿no es verdad? Bueno, en cuanto a los negocios que no existen, a las viviendas que también fueron derrumbadas, se desbarataron, perteneciente a un fondo, o sea, teniendo acceso a un fondo de precisamente la búsqueda de los fondos malversados, factores, cosas malversadas por el régimen, que eso existe, arte, que eso lo tratamos en otra reunión. La idea de un fondo para indemnizar las víctimas del castrocomunismo, pues en parte obedece a eso. O sea, el monto y la cantidad no es lo más importante, sino el proceso de hacer justicia que no se puede dar licencia al robo a mano armada, que eso fue lo que ocurrió. Vamos al caso más conflictivo, que es el que muchas personas que están en contra de hablar de estas cosas temen, y eso es, bueno, se va a desalojar a alguien que está ocupando una casa que no está vinculada al régimen criminal que está en el poder. No, nadie que no tenga una relación de responsabilidad con crímenes
del régimen va a ser desalojado. Mi sugerencia en cuanto a eso, cómo resolver, muy sencillo. Se establece un valor del robo de esa propiedad y si no existen los recursos, porque el fondo ya está con otros propósitos, bueno, pues se da una especie de bonos a los herederos, porque ya la familia, y siempre y cuando los herederos, por supuesto, llenen los formularios y las reclamaciones de esa propiedad. Eh, Hay que hacer eso para precisamente poner en ejercicio un Estado de Derecho. Voy a terminar la idea y después voy a abrir para que, o sea, si quieren comentar al respecto. Digamos, en el caso de que la persona que están viviendo en la casa, porque se le puede ofrecer a ellos también la oportunidad, si ellos quieren abandonar y ceder la casa, en el caso de que las personas que les fue confiscada la propiedad quisieran regresar a vivir en esa casa, bueno, pues se busca la forma de facilitar el traslado y la oportunidad de que esa otra persona pues, pueda adquirir otra, otra vivienda. O sea, todo esto entiendo que no, o sea, lleva por nombre lo más eficiente en una transacción, pero es necesario porque está como factor subyacente el hecho de que está arreglando algo incorrecto, se está enmendando, se está ajustando y ahí es donde está el proceso de sanación que estas cosas no se pueden obviar. En la práctica yo creo que muchas personas que les confiscaron las viviendas no les va a interesar sus herederos, sus nietos, bisnietos, no les van a interesar, tienen su vida hecha, muchos de ellos viven muy bien en Estados Unidos, en otros países a través del mundo, en libertad, y no van a estar interesados en eso. Si una fábrica, una bodega fue confiscada y tumbada y ahora hay otra cosa, y los herederos de esa bodega, de esa fábrica, pues quieren presentar una reclamación, tienen derecho a hacerlo y dependiendo en los fondos disponibles, el número de reclamaciones, eh, alguna medida de restitución se tiene que hacer y todo esto queda documentado, todo esto es transparente, todo esto es parte de la memoria que se va fundamentando para la posteridad de lo que ocurrió y de lo que se hizo para sanar ese, ese mal, esa enfermedad, ese padecimiento, ese gran daño que se le hizo a Cuba. El pretender pasar esto por alto con las mejores intenciones en algunos casos sería un gravísimo error porque se está validando el saqueo y tenemos como referencia nuestra historia de que muchas personas, cuando la guerra de independencia, nuestros próceres, los mambises, los que pelearon por Cuba libre, nunca recibieron su propiedad que fue confiscada y sin embargo, ¿quiénes se beneficiaron? Bueno, extranjeros, muchos de ellos estadounidenses que invirtieron en Cuba, españoles que regresaron a invertir en Cuba y cubanos que colaboraron con España luchando contra los mambises, también estuvieron en posiciones de beneficio. Entonces, eso no se puede permitir bajo ningún concepto. Y la historia sobra, la historia más reciente, la famosa piñata sandinista en Nicaragua, etcétera, etcétera. Y ahí están en el poder años después. De modo de que esto, a grandes males, grandes curas. Y ese es el proceso, no se puede evitar. Doctor, gracias por ese punto, porque para mí siempre es importante aclarar y desmitificar los fantasmas que el comunismo, que el régimen ha creado dentro de Cuba, ¿no? Dentro del adoctrinamiento y el llamado daño antropológico. Aclarar a nuestros oyentes en Cuba, no se trata de que
cuando vuelva la mafia de Miami te van a quitar las casas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un principio de justicia que tenemos que acatar. No es ni siquiera algo voluntario, es algo que tenemos que acatar para respetarnos nosotros mismos. La propiedad privada tiene un valor y pues su nombre lo indica, es privado, es suyo, es de alguien, fue de alguien. Si a ese alguien se lo quitan, se lo despojan de una manera que no se puede tocar, de hecho, pero bueno, sí, por la fuerza, de la manera que se lo hicieron, es justo, es lo correcto resarcir ese daño y darle la oportunidad al propietario de pedir una compensación. Ahora, ¿a quién se le pide la compensación? ¿Quién es el culpable? Bueno, los culpables son los que llevaron a cabo los actos de despojo, de los actos criminales, a los jerarcas del régimen. Pero ¿y si ahora está la nueva república? ¿A quién se lo vas a pedir? Claro, por eso hay que analizar cuáles son las propiedades, por eso hay que controlar el tráfico de obras de arte, por eso hay que rendir cuentas de todos los negocios que ha habido, por eso hay que hacer todo ese paquete para poder llevar esto de una manera, vamos a decir, correcta a la justicia y a lo que es el normal desarrollo de esa libertad, de esa nueva república. ¿Por qué digo esto? Porque se me ocurre que la gente también en Cuba, me gusta dar ideas a lo loco, pero para que entiendan que, por ejemplo, esto que ha explicado el doctor Schilling, no se desaloja a nadie, pero si la familia o quien sea tiene ese derecho y además la justicia se lo concede, pues también el que tenga que pagar, que en este caso es la República, también tiene implementos dentro de la propia, por ejemplo, normativa fiscal. No sé, aquí hay personas expertas en esto. Lucía, si quieres comentar algo de esto, no sé si, por ejemplo, determinados beneficios fiscales, exenciones fiscales a la nueva compra de vivienda por parte de esos propietarios, en general, beneficios fiscales para, por supuesto, en un tiempo X determinado que dé lugar a dichas compensaciones que realmente les, les haga sentir que están recibiendo una compensación que resarce el daño. ¿Por qué? Porque una cosa es el daño de mi casa de donde me crié y otra cosa es el valor real que has podido perder o la fortuna o el capital que eso ha devaluado o se ha revalorizado. Entonces, como los temas fiscales más o menos siempre están al día de las situaciones económicas, pues se podría de alguna manera compensar en tiempo real, ¿no? No sé qué les parece la idea o la locura. Ahora, usted dentro de las propiedades confiscadas, doctor, cuando hablamos de las expropiaciones comerciales, porque claro, ahí tenemos otro problema también. Las marcas, que por supuesto son propiedad privada, hoy resultaba ofensivo a la vista. No sé si han visto una foto en Santiago de Cuba del partido y toda la jerarquía del partido haciendo un homenaje a Bacardí. Ya les digo, es una burla, ¿no? Pero, ¿cómo resarcimos también, cómo tocamos este problema más allá de devolver una patente? No sé si tienen alguna idea en el sentido práctico de esto, si me explico. Es decir, ¿qué le vas a devolver? ¿La fábrica que ya no existe? ¿La casa que era de su propiedad? Ok, eso perfecto, pero de la industria o tal, más allá de la patente, y repito, un beneficio fiscal para que la empresa se reinicie, ¿no? Y tenga competitividad y pueda de alguna manera pues, recuperar esa parte que es imposible, entiendo yo, en un inicio. No, fíjate, Carlos, has dado, o sea, unas sugerencias magníficas. Por ejemplo, una mega empresa como Bacardí. Bueno, ellos, de hecho, han estado defendiendo su marca y defendiéndose contra el robo castrista desde años en tribunales, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, demandando el castrocomunismo. O sea que ahí está, es más fácil el curso y digamos, es un básquet ahí fácil de hacer, de estar para ellos. Pero digamos, alguien que tenía una pequeña tienda que ya fue derrumbada, ya ni existe, ¿qué se hace en este caso? Bueno, el Ministerio de Justicia, que que debe de contener un departamento que se encargue de todas estas anotaciones, todo este inventario, para ponerle un nombre y apellido y ver lo más cerca posible, basado en comparaciones de la época
de lo que podría haber, o sea, el valor que eso puede tener, y ver primero si los herederos están interesados en volver a poner ese negocio o algo parecido. Si ese es el caso, pues por supuesto que el Estado y la banca privada pues pueden facilitar determinados mecanismos para alentar la inversión, para atraer la inversión. Y quién mejor, qué hermoso que precisamente ese empresario cubano que fue degollado por la dictadura comunista, pues sus herederos puedan en una Cuba libre, recordemos, Cuba de la Florida en avión está a 35 minutos, que pueda precisamente reencontrar la nación cubana en el exterior con la nación cubana intramuros. O sea, eso sería una cosa magnífica, y yo creo que el Estado cubano pues tiene un interés en hacer eso, de modo de que existen muchísimos mecanismos, pero lo más importante, quieran o no, reformular, reconstruir ese negocio o un negocio parecido, es el inventario y tener el proceso, siempre y cuando, por supuesto, los familiares estén interesados en hacerlo. Si no están interesados, bueno, así todo, creo que el gobierno democrático cubano debe de hacer ese inventario, eso es necesario, y todos estos mecanismos existen, o sea, eso están en Cuba, y realmente van a querer destruir tanta información por todo el daño que han hecho que no les va a alcanzar el tiempo, y tal vez esto no es de la más alta prioridad para ellos. Gracias, doctor. Lucía, adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, estamos aquí con un tema delicado, ¿no? Que es la parte, sobre todo cuando se discute temas económicos, ¿no? Que son muy sensibles siempre en todas las recuperaciones y en todas las negociaciones, ¿no? El tema de las recuperaciones patrimoniales, tras la dictadura y las confiscaciones o expropiaciones forzosas o apropiaciones indebidas, pues llámese como se quiera llamar, es un tema muy delicado y que aquí en España se ha tratado y se sigue tratando, ¿no? Con respecto a los interesados, ¿no? Porque había muchísimos españoles que tenían propiedades en Cuba y empresas, ¿no? Vamos, yo en concreto y en particular tengo unos íntimos amigos que ellos en Cuba eran dueños de una cervecera, de ingenios de azúcar y de incluso una banca. Y por supuesto que se lo quitaron todo, ¿no? Efectivamente, como dice Julio, en primer lugar, lo que en este caso lo que habría que ver es qué disposición tienen los herederos en recuperar, ¿no? O las propiedades o en obtener una indemnización, porque en muchísimos casos, efectivamente, recuperar la propiedad va a ser harto difícil, ¿no? España firmó un convenio con Cuba. Se inició una negociación en los años 80 y en el año 86, cuando estaba de presidente Felipe González, se firma un acuerdo respecto al tema de las indemnizaciones a los patrimonios expropiados a los españoles. En ese acuerdo se llega a una indemnización, bueno, irrisoria, eran pesetas, eran 5.400 millones de pesetas, que traducido a euros son 32,5 millones de euros. Vamos, es decir, un valor muy ridículo. Yo creo que si hicieron una negociación estatal, bueno, pues para salir quizá un poco del paso, y teniendo en cuenta que en Cuba
a pesar de la dictadura, existen muchísimos intereses de empresas españolas que siguen invirtiendo allí, ¿no? Como sobre todo son las hoteleras. Ese convenio fue recurrido por españoles que tienen propiedades allí y el Tribunal Supremo confirmó la validez del convenio. Pero lo que también dejó muy claro es que ese convenio no extingue el ejercicio del hipotético derecho de los particulares a recuperar la propiedad confiscada o a conseguir una justa indemnización, planteando, a tal efecto, estoy leyendo textualmente lo que dice la sentencia, la correspondiente reclamación ante el actual o ante un posterior gobierno cubano. Evidentemente, desde luego, conforme a la legislación española, el Tribunal Supremo aquí lo que viene a decir efectivamente es que nadie puede ser privado arbitrariamente de una propiedad si no es con el debido proceso administrativo que exista al efecto y, por supuesto, teniendo lo que le llamamos, jurídicamente se le llama el justiprecio, ¿no? Que es la indemnización a ese bien expropiado, ¿no? Claro, bien es cierto que, como bien se sabe, en la actualidad entablar una demanda que habría que entablarla en Cuba es inimaginable. O sea, evidentemente ahora con la situación actual o con la dictadura o bueno, llamarlo como queráis llamarlo, ¿no? Pero bueno, con el gobierno que existe actualmente, eso es impensable porque para eso ellos tienen su legislación hecha ad hoc para justificar por qué se hicieron esas nacionalizaciones y por qué se hicieron esas expropiaciones, ¿no? Entonces, es un tema muy controvertido. Aquí en España se creó una empresa que es privada, que se llama la Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, que lo que está haciendo efectivamente es, sobre todo, recopilando toda la documentación, ¿no?, que acredita la propiedad, los bienes que tenían en ese momento, ¿no?, españoles, y llegado el momento, pues hacer las gestiones oportunas, efectivamente, pues para bien conseguir la devolución o bien conseguir una indemnización. Pero esto es un tema complicado y muy, muy, muy delicado, porque efectivamente en Cuba, claro, esas personas que, por ejemplo, habitan, ¿no?, en inmuebles que tuvieron un anterior propietario que fue expropiado, pues efectivamente cuando se les habla de este asunto se les ponen los pelos de punta, evidentemente, porque dirán, bueno, ahora aquí nos van a echar, nos vamos a ir a la calle, esto no es posible. No, porque evidentemente, insisto, siempre existen las dos opciones, que una es recuperar el bien y la otra en caso de que no se pueda recuperar ese bien es conseguir una indemnización. Pero bueno, yo no creo que sea el mayor perdón, yo no creo que sea el mayor de los problemas en la recuperación, ¿no?, de la democratización de Cuba, este aspecto. Yo, sinceramente, no lo pienso y lo hablo, por ejemplo, ya os digo, desde el punto de vista de que yo conozco personalmente a esta familia, que tenían un imperio allí. Yo he estado en La Habana, en la casa que tenían, y bueno, una manzana entera. Y ninguno de ellos, ninguno de los herederos, en ningún momento solo hablan bueno, pues quizá con una melancolía y con el orgullo también, ¿no?, de haber tenido un ascendente que llegó a Cuba muy, muy joven y con una mano adelante y otra atrás y que consiguió hacer ese imperio. Vamos, yo creo que no plantearían ningún pleito.
en ese sentido. Llegar a un acuerdo global sería lo mejor en el caso de que cuando llegado el momento, ¿no?, de la caída de la dictadura y que se hiciera una negociación, por decirlo de alguna manera, y se adoptaran unas medidas que fueran satisfactorias para todas las partes. Siempre en derecho lo que se busca, y los juristas lo que buscamos siempre es un equilibrio, ¿no?, en todas las negociaciones que llevamos a cabo. Eso sería lo ideal, pero efectivamente el derecho de ser indemnizado o de recuperar el bien, eso es un derecho que en cualquier Estado de Derecho tiene que estar, va a estar muy protegido, con lo cual habrá personas que siempre puedan utilizar esa opción. No sé si lo he explicado Sí, sí. o lo he liado más el asunto. No. A ver, a mí me gusta que ustedes expliquen estas cosas porque al final yo trato de sobre todo, que quede claro el mensaje para los que nos están escuchando. Es bueno, estas explicaciones no son rápidas, pero es necesario hacerlas así para que entiendas que no se trata de que nadie te va a ir a quitar tu casa, que primero entiende tú que robarle la propiedad privada a alguien está mal, es robar. Y que ese alguien siempre va a tener derecho. ¿Y por qué la tratamos de aclarar todos los caminos legales, los ejemplos de cómo se ha tomado estos temas? Para evitar el falso miedo ese que el régimen crea, que nos convierte o que le convierte a un legítimo propietario de algo en enemigo de otro compatriota. Yo lo que pienso, 250.000 entidades comerciales, registra el doctor en el libro, y más de 800.000 viviendas. Pero sí me da miedo que el destinatario final de las reclamaciones, en este caso, es una nueva república incipiente. No estoy hablando ni siquiera de un periodo de transición. Estoy hablando de esa república con las arcas vacías, tratando de recuperar todo lo que puede, con un sistema judicial que, entre comillas, va a tener que tener alguna que otra prioridad respecto a los temas de la propia justicia transitoria, aunque esto es parte de la justicia transitoria. No sé si el doctor estaría de acuerdo en esto, pero termino rápido, doctor. El punto mío es no caer en la burocracia. Es decir, 1 millón de casos, 800.000 viviendas, 255.000 entidades comerciales, 1 millón de casos en el sistema judicial de esa república incipiente, colapsa. Como es lógico, me parece, el sistema judicial, además, que por supuesto no va a ser 1 millón de casos, lo que quiero decir que una ola de casos colapsaría el sistema, además de que crearía una burocracia bestial, porque estamos hablando de registros de partidas de nacimiento, búsqueda en el registro civil de no sé qué, de no sé cuánto, un registro civil que no está informatizado además y que va a buscar una información que el régimen ha tratado de eliminar. O sea, veo un entuerto burocrático que me parece que hay que darle un enfoque práctico, una solución que sobre todo lleve a la concordia y que no nos lleve a ese colapso dentro de lo que es el costo y el sistema burocrático de la República. Por eso yo decía lo de las exenciones fiscales, de alguna manera cambiar la burocracia versus beneficios fiscales de aplicación inmediata. Y en base al valor del mercado, pues si tu casa ahora vale $20.000, da igual el número. Eso es lo que vale a día de hoy. ¿Cuánto podría haber valido? Bueno, eso es lo que vale a día de hoy. Ponle X más por el valor sentimental y las propiedades que había dentro que te robaron. Bueno, ¿cómo te compensamos a ti ese valor si no vamos a desalojar a la gente que está ahí? Pues a través de, a mí se me ocurre, pero esto es una idea, beneficios fiscales. Es decir, lo que sea que tú vayas a comprar, que vaya al consumo en Cuba, lo que la propiedad que vayas a adquirir, el negocio que vayas a abrir, en tu esto vas a tener una exención extra durante X tiempo para compensar eso. No sé, les digo, buscar la manera de que esto, que hay que hacerlo, porque me parece completamente necesario, y ya te digo, porque partimos de un principio que tenemos que enmendar, el respeto a la propiedad privada. O sea, el respeto, no podemos fundamentar esta república en cosas que no sean básicas como esto, y esto es de primer grado de libertad, ¿no? El respeto a la propiedad privada. Adelante, doctor, disculpe que me extendí. ¿No? No, que va. Son 1.800.000 viviendas y más de 255.000 Perdón, sí, correcto. Sí, negocios. Pero fíjate, yo no creo en el sentido de que muchos de los herederos, han muerto y o sea,
los dueños, mejor dicho, y sus familiares, sus herederos, muchos no van a estar interesados en estar entrando en ese proceso, pero en vez de mirarlo como algo que va a ser, digamos, como una tarea titánica, precisamente el poder tener una serie de individuos a través del mundo, o no solo individuos, por ejemplo, como el caso de lo que estaba explicando Luciana, digamos que determinados bufetes o asociaciones en España, por ejemplo, quieren representar a un grupo de españoles que sus propiedades fueron saqueadas, pues perfectamente, si los familiares y si las empresas dan la autorización a que esas asociaciones, esos bufetes de abogados, pues lo representen, magnífico. Todo esto es saludable porque precisamente va nutriendo la memoria que es fundamental para el arreglo antropológico que hay que hacer en Cuba. Recuerden que aquí no se está solo buscando resolver, digamos, en el sentido justiciero inmediato de unos ladrones que entraron y se llevaron lo que no les correspondía. No, aquí se está estableciendo la base, como tú bien señalas, de la defensa del derecho de propiedad, que la propiedad es una extensión de la persona, de su fruto, de su labor. O sea, queremos precisamente inculcar la laboriosidad dentro del cubano, que lo vemos en los cubanos que viven fuera de la isla, ¿eh? Entonces, ¿cómo es eso que triunfan en cada país que van? Bueno, quiere decir que entonces el problema es el sistema, no es el cubano. Entonces hay que precisamente decirle, estas son las reglas y se van a defender. Pero hay una parte también muy importante en esto, el socialismo, ¿no es verdad? A pesar de su reformulación en las relaciones de producción y cómo ve la propiedad privada, fíjense que el marxismo moderno enfatiza la cultura, sobre todo para llegar al poder en países libres. Sin embargo, siempre, no importa si el banderín que están llevando es la teoría crítica de la raza o la ideología de género, al final siempre van a caer en querer controlar la economía, en querer tener ellos el mando de decidir quiénes participan en ese juego. Entonces, es fundamental hacerle la guerra a el intento burdo y criminal que hizo la Revolución Comunista en Cuba de realmente destruir una república. Pero esto va más allá de nuevo del pasado, sino es con vista al futuro, porque de nuevo eso sigue siendo una misión. Podemos, tal vez entrar en un debate si los objetivos que hay con las discusiones o las propuestas científicas monolíticas acerca del cambio climático y el querer controlar la producción de energía, si realmente es el medio ambiente lo que les preocupa o hay otras intenciones de controlar la economía. Entonces, al final del día, hasta los socialistas fabianos, probablemente son los que más en la práctica siguen el curso, o mejor dicho, los marxistas que abrazan la cultura siguen el ejemplo de los socialistas fabianos, que respetaban la propiedad privada, pero la respetaban con el sentido de ponerle a una función que a ellos les conviene. Entonces, esto vemos cómo en Cuba comunista hoy, que es lo que estabas diciendo, Carlos, al principio, las propuestas de ellos de que vayan a invertir a Cuba es basado en la utilidad que el sistema político le puede dar a esa producción. O sea, que esa empresa esté al servicio del poder político, en este caso dictatorial. Entonces,
el enfrentar esta realidad, el hacer este inventario vasto, y ojalá que sea vasto en el sentido de la información que se dé. Por tantos años que han pasado, no creo que eso va a ser realmente una estampida para eso, y pienso que muchos cubanos, por ejemplo, en cuanto a las viviendas que están en casas que se están destartalando, si ven la oportunidad de que tal vez eso es una vía de escape para ellos salir de ese cascarón y poder aspirar a algo mejor a cambio de irse y que vengan los que eran dueños, yo creo que lo van a ver como una oportunidad dorada. Pero este es un punto que hay que tocar, y sí, por supuesto, debe haber una uniformidad en cómo se mide el valor, cómo se cotiza, todo esto sin lugar a duda. Pero de nuevo, en las empresas más grandes, las Bacardí, los Tabaco Trinidad, en fin, estas empresas más grandes, porque tienen dónde señalar, ¿no, verdad? Y muchos de esos lugares están en uso todavía, aunque sean otros negocios. En cambio, en tantas empresas que fueron aniquiladas, destruidas, que ya ni existen, y viviendas que francamente nadie quiere vivir ahí porque les es más negocio simplemente comprar un lugar nuevo que estar arreglando algo que está destruido. Yo creo que esto, de nuevo, insisto, es con vista a precisamente de la reparación de un pasado tenebroso que no deja otro curso que enfrentar. Y sí, el Ministerio de Justicia, yo creo que en una Cuba libre va a estar muy ocupado, pero después de 63 años de dictadura comunista, esto es difícil que no fuera el caso. Y todos los ejemplos que pasaron por alto o que fueron con velocidad, deprisa, con ese pasado, han sido condenados a repetirlo, y podemos mirar de nuevo todos los ejemplos que hemos citado: Rusia, Nicaragua. O sea, los ejemplos de lo que no se debe seguir están ahí, y cuando miramos los casos más exitosos, Polonia, la República Checa, Hungría, hubo en todos ellos medidas y cursos para precisamente lidiar con el pasado de una forma efectiva. De acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo. Y sí, ya le digo, no es que, o sea, yo asumo también que va a estar bien ocupado, suena mejor, y que es un proceso inevitable, pero que además es necesario. Estoy 100% de acuerdo en eso. Aclarar también para las personas que nos están oyendo, que cuando se estaba hablando de las reclamaciones, también atañe a cubanos dentro de la isla que también fueron expropiados y lo que no tuvieron fue la oportunidad de escapar o de irse al exilio. Pero también hay cubanos dentro que, por supuesto, tienen el mismo derecho a reclamar, el que tenía su bodega, el que tenía su taller, el que tenía su tienda y se vio obligado a entregarse al Estado porque eso era algo burgués, también tiene el derecho de reclamarlo, o sea, por supuesto. Ahora va a ser interesante, pero sí obligatorio, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Doctor, yo creo que entonces el capítulo 6, propiedades confiscadas o traficadas, pues lo hemos tratado de una manera bastante correcta, ¿no? Bastante explicativa. Luqui, adelante. Perdona, Carlos, una cosita, vamos a ver. Yo creo que lo que hay que... la gente ha de entender, ¿no?, que efectivamente esto no es una cuestión más allá de económica, ¿no?, o del dinero o de cantidad, ¿no?, sino que es una cuestión de justicia, ¿vale?, en su amplio sentido. Es decir, si uno intenta recuperar un Estado de Derecho con una seguridad jurídica, ¿no?, ha de partir de intentar enmendar los errores y las tropelías cometidas. ¿Ok? Porque todo el mundo tiene que... Muchas veces los humanos somos muy egoístas, ¿no? Entonces no empatizamos con el opuesto, el contrario, el de enfrente, ¿no? A no ser que nos toque a nosotros, ¿no? Porque efectivamente
cuando tú estás sufriendo un régimen totalmente arbitrario, como es el caso de lo que ha sucedido en Cuba, ¿no? Tú estás al arbitrio de la decisión unilateral de determinadas personas. Y ayer, por ejemplo, a lo mejor cayó tu vecino, pero mañana tienes que caer tú, puedes caer tú. Entonces, estos procesos, ¿no? Que claro, las personas, el que vive en esas casas, ¿no? Ahora, claro, dicen, no, pero claro, yo me voy a quedar sin casa, ¿no? Pero claro, es que también se quedó sin casa el que vivía anteriormente, ¿vale? Entonces, y ya digo, pero que no es una cuestión de venganza, sino de decir, es que eso que se hizo mal, no se debía haber hecho. ¿Sí? Porque para eso, efectivamente, cuando se hacen expropiaciones por determinadas necesidades en cualquier estado, pues eso lleva un proceso, lleva unas valoraciones, lleva incluso a que tú puedas reclamar si no estás conforme, pero allí no, allí fue orden y mando y tú vete y te quitas y ahora esto es para mí, esto es para nosotros y ahora nosotros decidimos quién viene y quién va. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, ¿eh? La ley, ¿no? Debe de ser respetada y debe tener esa seguridad, ¿no? Para que no sea una actuación arbitraria, que eso es lo que produce normalmente las injusticias, ¿no? Lo que conocemos normalmente como injusticias. Y además, Carlos, como tú bien dices, por supuesto que hay muchísima gente que está en Cuba y que también fueron expropiados de sus pequeños o grandes negocios, o de sus casas, de sus haciendas, de sus tierras, de sus que tenía, yo qué sé, pues tenía ganados, o tenía unas tierrecitas, y fueron expropiados. O sea, eso lo hicieron más tarde y vamos, en mi familia existe. O sea, no es algo que sea muy extraordinario. Que no es cuestión de pensar que esto solamente es que fueron a los ricos, no, es que en Cuba se eliminó toda la iniciativa privada, ¿no? Y todos los negocios privados. Entonces, eso es algo que es difícil de que la gente lo asimile o lo entienda, pero es un proceso que uno hay que entender que se ha de pasar por ahí, ¿no? Insisto también, llegando, por supuesto, a una solución, quizá en muchas maneras salomónica, ¿no? Que sea además también factible de llevar y que Cuba va a estar en unas condiciones económicas muy precarias y que, por supuesto, nadie piense que es que aquí se va a indemnizar con miles de millones y que también pueden hacerse con otros incentivos. De hecho, es que el convenio que existe con España una parte era en efectivo, que creo que no han cumplido, y otra parte era en especie, ¿eh? Era en tabaco, en ron, sí, creo que era así, porque bueno, ya se sabe que económicamente la situación económica no es que entera, ¿no? Cuando es un Estado que sigue endeudado y que sigue pidiendo dinero a diestra y siniestra, porque si no, pues difícilmente se mantiene. Solamente era eso. Gracias, Lucía. Qué interesante, como dato curioso eso que has dicho. O sea, que desde la época de Felipe González, vamos a poner que la mitad, o quizás 2/3, no importa, de 32 millones de euros de compromiso que adquirieron todavía no lo han pagado completo. Estamos hablando hace cuánto, 25, no, ¿qué 25? ¿30, 40 años? Sí. Bueno, O sea, se y no han empezó a pagado negociar. todavía. Sí, se empezó a negociar con el gobierno, con Adolfo Suárez, ¿eh? Fíjate. Y luego se llegó. Y bueno, para el gobierno de España es un tema finiquitado, ¿eh? O sea, ellos dicen que con eso ya finiquitado, pero bueno, que yo entiendo que esto es una cuestión privada, ¿eh? O sea, yo ahí tampoco permitiría, no creo que sea bueno que se metan los gobiernos y los estados. Yo creo que estos son el particular, el que en su caso era propietario, el que tiene que interponer la demanda pertinente. Pero bueno,
Esto no sé. Yo sinceramente lo veo muy lejano y tampoco creo de verdad que sea el mayor problema. Sí que creo que es una parte importante de ese proceso de justicia transicional, ¿no? Que debe existir, pero vamos, yo no creo que sea lo más importante de todo o lo más complicado del proceso. Gracias, Lucía. Adelante, doctor. Sí, no, yo escuchaba a Luciana y mira, la realidad es, una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. Y el castrocomunismo firma lo que tenga que firmar, negocia lo que tenga que negociar, pero al final, el final es el mismo, nunca cumple, nunca paga. Entonces todo es comprar tiempo, todo es elevar las expectativas al final pues es simplemente pasar el tiempo y ver cómo se puede eh, evitar condenas y buscar mejores tratos sin realmente mantener la fidelidad a lo que se aseguró lo que iba a hacer, aunque fueran pagados con tabaco, con caña, con ron, con mojitos, con lo que fuera. Pero mira, antes de irme, solo un puntico eh, que hay que resaltar en esto, y esos son los beneficios, que no es el punto principal por lo que se hace, pero sí deja un gran estímulo para Cuba. Sin duda la justicia es lo que aquí se está sirviendo, que es fundamental. Pero también esto le está diciendo al inversionista, esté donde esté en el mundo, de que en Cuba se respetan los derechos de propiedad y se entienden que la propiedad es una extensión de la persona. Y el cubano dentro de la isla, que tal vez ha crecido con una desconfianza extraordinaria en el sistema porque ha visto que todo lo roba, que todo es corrupción y si tienes un puerco te lo van a quitar, que ve eso y tiene esa desconfianza. Medidas como esta le dicen, aquí tu inversión se va a respetar y se va a defender a ultranza. Yo creo que eso es importante y es una lección en ejercicio que no hay que enseñarla en los libros, sino por medio de un ejemplo desde el poder político donde se está tomando el trabajo de defender algo que tal vez vale ya poco en el estado en que está y el mercado actual que es Cuba. Sin embargo, se está haciendo, es un mensaje claro para cualquiera que esté pensando invertir en Cuba, incluyendo ese cubano que el día de mañana puede querer empezar a trabajar por cuenta propia y que pueda confiar en que su dinero lo puede poner en el banco y ahí va a estar el día de mañana, no va a ser confiscado, que puede precisamente dar y traspasar esa herencia a sus hijos, que su sacrificio de tal vez trabajar 2, 3 trabajos vale la pena porque se lo va a poder pasar a sus herederos. Eso es fundamental y es el tipo de ética laboral que uno quiere que una ciudadanía tenga una inversión en el sistema. Entonces, por eso es que, de nuevo, todo estos son beneficios ya que vienen en adición a la parte de justicia, que yo creo que tendrán efectos colaterales muy positivos para Cuba, porque ningún inversionista se queja de que defienden los intereses de la propiedad demasiado. Es todo lo contrario. El gran temor es invertir en un lugar donde hay delincuentes mandando y que te van a estafar, a robar si inviertes en algo. Y eso lo mismo lo piensa el que va a trabajar por cuenta propia como el mega inversionista. Tienen esa chispa de estar mirando lo que está pasando. Entonces, este tipo de ejemplos, de nuevo, que se convierte en política de Estado, es fundamental en trazar el curso. Ha sido un placer compartir con todos. Carlos, quedamos para la semana entrante, entonces, con muchísimo gusto. Y para nosotros, de verdad.
Y para nosotros, y me voy más tranquilo sabiendo que confirmamos para el martes. Sí, estamos el martes que viene a la misma hora, si puede ser, y con mucho gusto entramos en el tema de la deuda. La deuda. Sí, le parece. Vamos a la deuda, sí. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. Es un gusto. Como dice Lucía, yo, y como usted también dice, no creo que nosotros los cubanos nos vamos a centrar en esto como los principales escollos para el futuro de la República, pero es importante tocar todos los temas. Esto también es parte de esa justicia transicional, es parte de eliminar los mitos o repito, los fantasmas que la propia dictadura ha creado para enemistarnos. Y también me parece justo que el cubano de adentro, porque me identifico con el abuelo que tenía su taller, el abuelo que también ellos tienen ese derecho, que muchos decir, hubo quien se lo entregó voluntariamente al régimen y eso, pues bueno, ya se verá también. Es decir, te chivaste, una donación, si lo hiciste voluntario, pero hubo quien le dijeron, dámelo que esto es muy burgués y no se puede ser burgués. Y no tenían opción tampoco a decir que no. Entonces, me parece interesante. Me parece interesante que vayan, no sé, valorando todas las problemáticas general y a la vez descartando cuáles son lo que será urgente, lo que, bueno, realmente a ti no te afecta como tal, lo único que tiene que haber es justicia y como decía Lucía, el que tenga que ver que lo pida la justicia, pero también pensar que esa república, pues eso, no tiene un saldo que se sepa, al menos en la realidad de la expectativa de hoy, con el cual pueda hacer frente o tenga que seguir cargando determinada colapso en el sistema burocrático. Yo creo que vale la pena pensarlo todo, hablarlo todo y sobre todo que nuestros compatriotas en la isla piensen un poco y pues sigamos ahí creando conciencia, ¿no? De alguna u otra manera. Muchas gracias, doctor, por haber estado por aquí. Cómo no. Un abrazo y que Dios lo bendiga a todos. Hasta la próxima. Gracias.